Andar por las calles de Río es como andar por Uruguay, o como andar por África, o como andar por cualquier sitio. Hay que seguir 4 precauciones básicas e ir pendiente. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. La carretera que me recomendaron para llegar hasta Río de Janeiro como más segura se estaba poniendo un poquito complicada los últimos días. Esta carretera era la misma por la que tenía previsto salir de Río. Dados los disturbios, mi contacto en Río me recomendó esperar 2-3 días que se calmaran los ánimos. Y es que en un tiroteo reciente entre la milicia y la policía murió uno de los jefes de la milicia. Y como represalia, incendiaron 35 autobuses y un tren en unos barrios al oeste de Río de Janeiro. ¿Que me recomiendan no salir de Río? Pues no me queda otra en los próximos días que dedicarme a conocer a fondo el centro de Río de Janeiro, su gente y su cultura. Ya os anticipo que por aquí hay mucho para conocer y en esta ocasión nos va a acompañar mi amiga Débora. Teatro Municipal. Como comprenderéis, por muy confiada que la veo a ella, yo finalmente, después de todo lo que estoy viendo y escuchando, pues voy un poquito preocupado. Pero como se puede ver, al final se ve una ciudad muy tranquila. Pra perder, mas tô bem acostumado a cantar. Como no, en mi primer día en Río no podía faltar escuchar samba, justo en el sitio en el que trabaja Débora y luego también en la calle. Pudimos ver diferentes conciertos de samba y Débora me explicó muchas cosas muy curiosas sobre la samba. A simple vista se ve el arte, la cultura, la música están muy unidos a Río de Janeiro. Y es que la mañana siguiente continuamos con el tour y había música de todo tipo por todas partes. El chouriño, creo que se pronuncia así, es considerada una de las primeras músicas populares típicas de Brasil. Aquí concretamente en la plaza de San Salvador se reúnen todos los domingos un grupo de músicos, ya sean profesionales o particulares, y crean un auténtico espectáculo. Todo el mundo les rodea y todo el mundo disfruta de la música, los niños, las personas mayores, las mujeres, el que va de paso, el que va a hacer la compra. Al final se ha convertido en una atracción turística más de Río de Janeiro. Y yo continúo con mi preocupación con lo que está pasando en los barrios periféricos de Río de Janeiro. La gente aquí ha creado ya una resiliencia en la que, a pesar de todas las dificultades, la música da la sensación que les da un balón de oxígeno para continuar sus vidas con normalidad. Como no podía faltar el fútbol, aunque desde pequeñitos parece que empiezan ensayando primero la táctica, con un juego tan típico como las chapas.
Continuando con la visita turística, buscamos un sitio alto desde donde poder ver diferentes partes de la ciudad. Pan de Azúcar, las favelas. Fuimos a hacer una visita a la playa. Y como no, la música no tardó en volver a aparecer. Continuamos andando por la playa y de repente la locura. Más ensayos para el carnaval. Y es que de verdad es una auténtica locura. Si esta fiesta es la que se forma en el ensayo, no quiero ni pensar lo que debe ser la fiesta del carnaval de Río de Janeiro. Me gustaría poder contaros todo lo que me ha explicado Débora sobre este grupo concreto. Aquí una mezcla de cultura, de danza, de música, de religión, que es muy complejo. Grupo Tambores de Olokun. Olokun es una de las deidades orishas de la religión candomblé, una religión de origen afro-brasileña. Claramente esta religión la introdujo en América los esclavos que trajeron de África, concretamente de los países por los que pasé hace unos meses. Uno de los grupos eran los yorubas, de los que ya escuché hablar cuando pasé por Nigeria. Para mí está siendo impresionante ver cómo sienten la música, que por otro lado no me sorprende, porque en el rato que llevo aquí me tienen totalmente absorbido. Es un imán. El espectáculo que están haciendo hoy es un agradecimiento a todos los orishas. Cada uno de los orishas está representado con uno de los colores. El rojo es un orisha, el violeta es otro orisha, el azul es otro. Solo decir que estoy disfrutando muchísimo mi visita a Río de Janeiro y esto todavía no ha terminado. Paseamos de noche por el barrio de Lapa. Débora me va a enseñar su espacio de trabajo, donde tiene una escuela de circo que en los próximos días nos contará qué hace exactamente en esa escuela. Fundación Progreso. Aquí es donde Débora tiene montada el aula de circo. Es un sitio espectacular para hacer todo ese tipo de cosas de danza, actividades, cosas de arte, música, baile. Y sobre todo voy a intentar que Débora me dé unas lecciones a ver si me puedo subir yo ahí también, ¿no? Andar por las calles de Río es como andar por Uruguay, o como andar por África, o como andar por cualquier sitio. Hay que seguir 4 precauciones básicas e ir pendiente. Como dicen por aquí, esto es tranquilo, muy tranquilo. Así que hay que tener cuidadito y precaución. Bueno, pues se acabó la visita al río. Nos vamos dirección Iguazú. Vamos a ver cuánto tardamos de aquí a Iguazú. No, espera. ¿Cómo se va a acabar la visita al río? Habrá que ver el Cristo del Corcovado. Y esta visita, aunque la tenía en mis obligatorias, finalmente terminaré arrepentido, porque como podéis ver, esto era una marabunta de gente. Quem pisa aqui não vai querer.
Por lo menos algo me llevo de la visita. Las vistas desde aquí son increíbles. Se ve toda la ciudad de Río de Janeiro. He tenido la suerte de que hacía sol. Se ve el Pan de Azúcar, la playa de Copacabana, la playa de Ipanema, el estadio del Maracaná. La estación de tren del Cristo del Corcovado es un trenecito que hay que coger para subir arriba. Yo he venido bien tempranito y ha sido una cagada. La fila antes llegaba desde allí dentro, toda esta calle para arriba, hora y media de fila. Quédese tranquilo. Tranquilo. Estación de ferrocarril do Corcovado. Bueno, pues nos despedimos de Río, desde Copacabana Beach. Yo creo que Copacabana empieza después de ese edificio grande. Esta es otra playa. Bueno, pero toda esa playa parece Copacabana. Estoy teniendo mala suerte, ¿eh? Me han dicho que lo mejor de toda esta zona de Brasil son sus playas. El único día que me ha hecho sol para ir a la playa, el único día, era el día que tenía planeado ir a ver el Cristo del Corcovado. Así que hasta ese día me perdí la Leme. Esta es la playa de Leme. O sea, cuando termina Leme empieza Copacabana. El único día que hacía sol estaba yo visitando el Cristo del Corcovado. También suerte porque pude ver el color de las playas desde arriba y era espectacular. Vámonos, ahora sí. He estado atascado aquí en Río de Janeiro por varios motivos. Uno de los principales, la lluvia, tormentas, riesgos de tormentas. O sea, una lluvia demasiado. Hoy veremos a ver si me respeta. Yo he estado mirando, que parece que había una ventana lo llamo yo cuando hay ahí un momento ahí que parece que no va a llover durante un día o dos. Vamos a ver si me respeta. Y otro motivo, uno de los sitios por los que tengo que pasar, que fue uno de los sitios que pasé de camino hacia acá. Hace unos días hubo un tiroteo entre la policía y las milicias, que las milicias parece ser que también es policía, o sea, son como grupos organizados que extorsionan a la gente por servicios básicos, o sea, por luz, agua, teléfono, internet, la seguridad, el transporte. Pues estos grupos organizados, en un tiroteo con la policía, murió uno de los jefes, mataron a uno de los jefecillos de la milicia. ¿Qué hicieron? Empezaron una guerra, pero muy organizado. O sea, es un barrio de aquí de Río y en una mañana quemaron 30 autobuses, pero no 30 autobuses porque quemaron un sitio donde había autobuses, no, 30 autobuses repartidos por todo el barrio, los que estaban trabajando. Se veían las imágenes, la gente bajándose de los autobuses justo antes de empezar a arder. O sea, muy organizado para poder hacer eso. Entonces es una zona por la que voy a pasar hoy. Aparentemente ya la cosa hoy está tranquila. Pero, joder, da respetito, da respetito. Bueno, pues nos vamos, tengo gasolina, es temprano, no hay lluvia. Vamos a intentar meterle hoy 4 o 5 horas a esto. Empezamos a bajar. Una pena, todo el mundo me dice, ¿cómo que vas a ir a Río y no vas a ir a Salvador de Bahía? Y no vas a ir Es que Brasil es muy grande, Recorrer todo Brasil es como decir, me voy a recorrer toda Europa. Es muy grande Brasil. Así que quería llegar a Río. Creo que me llevo una idea bastante buena de lo que es Brasil, la gente de Brasil, la naturaleza aquí en Brasil. Me llevo una idea bastante buena. El Pan de Azúcar tampoco fui a visitarlo porque siempre hay una nube arriba del todo. No sé si se ve. Ya he comprobado que las favelas no es una zona que es las favelas. Las favelas es donde hay agrupación de viviendas, normalmente como ocupación. O sea, es como un terreno del gobierno donde ocupan y van ahí una casa contra otra, una casa contra otra, una casa contra otra, hasta que se convierte eso en una favela. Esas son las zonas, por decir algo, como más peligrosas. Entrar en una favela con la moto pues es muy poco recomendable. Pero me llama la atención que hay hasta visitas turísticas organizadas a las favelas. O sea, eso ya es el colmo de los colmos. Yo esa me la he saltado. La verdad es que, bueno, pues con verlas desde aquí tengo suficiente. Se ven muchas veces al lado de la carretera. No todas las favelas son iguales de peligrosas. Hay unas más peligrosas que otras y otras directamente no peligrosas. Pues muy cerca de esta zona, justo, lo que pasa es que por esta carretera voy a atravesar la zona, la voy a atravesar si puedo, casi sin pararme. Fue donde fue hace unos días esa batalla campal y donde fue la respuesta con la quema de autobuses. Es curioso porque es como una lucha de poder. O sea, realmente dice, ¿pero qué están pidiendo? No, simplemente están enseñando músculo. De decir, oye, que sepas que estamos aquí, que estamos organizados. O sea, organizados, insisto, pues, quemar 30 autobuses en 30 sitios diferentes al mismo tiempo. O sea, que somos fuertes, que estamos organizados y que esto es nada comparado con lo que podemos llegar a hacer si me tocáis.
Si me hacéis la vida un poco imposible. El gobierno está un poco ahí atado de pies y manos. O sea, yo todo este tiempo que he estado por aquí me pregunto, digo, pero ¿cuál es la solución a esto? ¿Cuál es la solución a esto? Es que la solución a esto es muy compleja. Muy compleja, porque son mucha gente también implicado. O sea, la milicia es una parte, pero luego están los traficantes. Está la milicia por un lado y luego están los traficantes. Y luego está que se pueden poner de acuerdo para algunas cosas, por ejemplo, para esto de los autobuses, pues me comentan, dicen, no, aquí estaban por una acción conjunta entre los traficantes y la milicia. Por eso digo que es muy delicado el asunto, muy delicado. Yo no debería casi ni hablar de esto porque tampoco tengo toda la información y porque por mi idioma pues no me entero 100% de las cosas, pero creo que van por ahí un poco los tiros, nunca mejor dicho. Pues esta zona es la complicada, pero yo voy en movimiento por la autovía, no deberíamos de tener problemas Rocinante y yo. Voy de vuelta, dirección sur por la costa. ¿Ves? Esto es lo que yo no quiero. Yo no quiero tener que pararme aquí. ¿Qué es lo mejor en estos casos? Estar ahí pegado al centro, ahí medio escondido. O estar pegado al lado, pues hay que salir corriendo. O si me pego al lado y los que quieren salir corriendo son ellos, le pongo fácil también la salida. Pues no se sabe qué es mejor. Donde me vaya llevando Rocinante, me voy colocando yo. Ahí en el GPS veo que sí que tengo un trocito de atasco ahí delante. Esperemos no sea mucho. Esto es lo que no quiero yo, estar aquí parado. Estar en movimiento. Solo hay un trocito. Y por fin estamos fuera de la ciudad de Río. Volvemos a la naturaleza. Vale, con tanta lluvia y con estas acantilados de tierra, porque son prácticamente acantilados de tierra, hay algún derrumbamiento de esto y te corta una carretera principal, pero rápido. Bueno, hoy un poquito de agua, ya nos vamos acostumbrando a ir mojados. Pero he pasado mal estos días ahí en Río, porque pocas veces me he separado tanto tiempo de Rocinante. Me costó encontrar algún sitio donde poder estar y que la moto también estuviera a salvo, y mi contacto Débora tenía un sitio donde dejarla, pero estaba 25 minutos donde estábamos nosotros. Eso es cerca, pero para mí es lejos. No tener a Rocinante a la vista me crea esa incertidumbre de ¿le habrán cogido algo? ¿Le habrán? Porque era un parking, pero era abierto, era cerrado, pero la gente dentro del parking sí podía haber tocado si hubiera querido. En fin, sana y salva Rocinante y volvemos a estar juntos. Continuamos la ruta. Lo difícil de hoy, que era salir de Río, ya lo tengo hecho. Así que a disfrutar del paisaje. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por el vídeo. Espero que hayáis disfrutado de la música tanto como yo. Nos vemos en el siguiente.